están? Muy buenas noches. Con el gusto de cada semana les digo bienvenidos a Nosotros Decimos. Soy Jonás, servidor de ustedes. Con mucha alegría porque comenzamos un nuevo mes. Ya estamos a 2 de agosto. Hay que darle la bienvenida a otro mes de este año 2021 con energía, con muchos temas para compartir con ustedes y con el deseo de que estén muy bien informados. Esta noche vamos a abordar temas de transporte público. Yo lo sé, en Guadalajara, en la zona conurbada, en nuestros 9 municipios, el transporte es todo un tema. Tiene una cantidad de variables, pero hoy vamos a hablar sobre lo que sí se está haciendo. Y por eso, esta noche en la mesa, en la que cada semana estoy compartiendo opiniones y puntos de vista con invitados que son especialistas en el tema, le quiero dar la bienvenida a quienes me acompañan. Siempre agradecido por la oportunidad. A mi izquierda, recién estrenadito por segundo periodo, Mario Silva Rodríguez, director. ¿Cómo está? Buenas noches. Es el Instituto Metropolitano de Planeación. Así es. Bienvenido. También nos acompaña el coordinador de Innovación Gubernamental, Mario Arauz. Bienvenido. Gracias, Jonás. Bueno, hay que precisar, Mario, en el gobierno del Estado. En el gobierno del Estado, sí. Y también está con nosotros Amílcar López, que es el coordinador general de Transporte Público del Estado de Jalisco. Director general, pero... Director general. Director. Bueno, no es lo mismo coordinar que dirigir. Exacto. Hay alguna diferencia. Algunos puestitos de diferencia. Y vaya que tiene La usted trabajo. responsabilidad penal de lo que firma. Exactamente. Y bueno, ya que estamos hablando de transporte, quisiera que aprovechemos el tiempo, sobre todo con todo lo que nos tienen que compartir para nuestros televidentes. Se anuncia desde la semana pasada, al finalizar la semana, una nueva ruta de transporte que puede llevar a las personas desde Periférico Norte hasta el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad, lado de la UDG, y luego hasta el aeropuerto. Esto puede sonar, digamos, más o menos rutinario en nuestra ciudad, pero tiene algunos distintivos. Es eléctrico el transporte, ya no 100%. está gastando ni diésel ni gasolina, no está en este sentido pues contaminando en la ciudad, y además tiene varias particularidades. Si me permiten, empezamos con Amílcar. Sí. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de esta ruta? Bueno, mira, prácticamente la agenda de transporte público desde sus inicios, cuando planteamos el proyecto de Mi Movilidad, Mi Transporte 2019, uno de los puntos que nos había puesto en la agenda el señor gobernador era mirar hacia nuevas tecnologías. Y desde ese momento y en conjunto con las 3 dependencias en las cuales estamos trabajando, el IMEPLAN, la Coordinación de Innovación y la Secretaría de Transporte, empezamos a hacer una agenda enfocada a la migración a un modelo de transporte eléctrico. Eso pues parece ya hace mucho tiempo, nos tardamos 2 años en la planeación. Sin embargo, pues bueno, eso nos sirvió para hacer la primera ruta de transporte 100% eléctrico, sin catenario, o sea, sin tipo trolebús en el país, y uno de los primeros proyectos en América Latina. Es una ruta de 38 unidades, aproximadamente 12,000 pasajeros que ya tendremos cuando la ruta se consolide al 100%, con unidades 100% eléctricas, marca Sunwin, una marca china, que son los que principalmente están desarrollando este tipo de tecnologías, y que pues ya tienen algunos días en operación en su destino hacia el Cutonala, y prácticamente estamos hablando de casi 24 horas de operación hacia el aeropuerto, que no es poca cosa porque hacia el aeropuerto pues prácticamente únicamente existía una ruta de transporte federal, y esta ruta es 100% de transporte público estatal, que da un servicio con una tarifa estatal también a 9.50 para poder llegar directo al aeropuerto. Una ruta que tiene todas las innovaciones tecnológicas, pero que además se suma al pool de rutas que están dentro del sistema de recaudo, dentro del mapa base, dentro del tema del seguimiento de las rutas a través de diferentes aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, digamos, una de las rutas más modernas del país. Amílcar, quiero volver con usted porque luego surgen muchas preguntas, ya usted nos aclarará. Y si me permite, Mario Arauz, déjeme preguntarle a Mario Silva, que ha sido pues un referente durante varios años a propósito de la contaminación. ¿Qué nos da esta ruta como punto de partida en cuanto al ahorro de contaminación? Si es que puedo hablar de ahorro de contaminación. De hecho, Jonás, es importante decir que esta ruta es el primer compromiso del Plan de Acción Climática Metropolitano, que se aprobó el 14 de diciembre del 2020. El sector transporte en conjunto emite 6.2 millones de toneladas de gases que calientan al planeta y que han intensificado muchos de los fenómenos climatológicos que hemos visto no solamente en Guadalajara, sino en muchos lugares del mundo. El programa Mi Transporte, en particular con esta primera ruta, y el programa de renovación de flota y la optimización de tiempo con la aplicación que va a platicar Mario Arauz en un momento más, nos va a ayudar en 9 años a reducir 1.4 millones de toneladas. ¿Y cuánto en este periodo.
6.2. Hay que decir que la mayor parte de las emisiones vienen de fuentes móviles de auto privado, que el sector transporte público tiene una aportación importante, pero en este caso se trata de cumplir con una de las metas del Plan de Acción Climática, que es la renovación hacia tecnologías eficientes o eléctricas del 100% del parque vehicular público. Y entre otras metas también tenemos la construcción de 2 líneas de BRT, una ya está en construcción, que es mi macroperiférico, otra es hacia el aeropuerto, parcialmente ya estamos cumpliendo también con esa meta. Y por otro lado, pues está incrementar el número de usuarios en relación al 2018, en particular a través del sistema que opera Citeur, Macrobús, línea 1, 2 y 3 y las rutas de Citren. Entonces, pues es importante porque sí hay un compromiso climático, hay un enfoque de género, porque la ruta estará conducida por mujeres que forman parte de este programa de mujeres conductoras. Otro tema a abordar. Otro tema importante, pero en términos ambientales, pues nos coloca a la vanguardia. Es la primera ciudad del país que está cumpliendo un plan, sobre todo por lo que hemos comentado en otras ocasiones de ¿para qué sirven los planes? ¿Para que se queden en un cajón? Bueno, no. En menos de 7 meses de haberse aprobado el Plan de Acción Climática, ya hay un primer resultado. Amílcar, déjeme preguntarle, déjeme regresar primero con Mario Arauz. Estaba pensando en el tema de innovación y tenía en la mente, mientras los escuchaba, el asunto del transporte público en la Ciudad de México. Ahí ya tienen hasta teleférico. Y obvio, siempre estamos viendo a la capital del país como un punto de referencia. Hoy que ya tenemos esta ruta de transporte completamente electrificada, es decir, no va a emitir contaminación y como bien nos dijo Amílcar, no tiene cables, ¿cómo le llaman? No tiene catenaria, pues que creo que eso ya hasta se terminó. Sí. Sí, ya, son camiones eléctricos. ¿En qué sentido va la innovación en materia de transporte? ¿Hacia dónde nos llevan, digamos, los próximos años de trabajo? Pues más que en la parte funcional mecánica, que creo que lo explicaba muy bien Mario, hacia el transporte sustentable, en los temas que nos toca colaborar, por ejemplo, es en el sistema de recaudo, donde actualmente ya se paga con tarjeta para subirse a los camiones, pero hace falta flexibilidad de ir más allá de la tarjeta de prepago a cualquier medio de pago, ¿no? Y cualquier medio de pago nos llevó a trabajar en un proyecto muy interesante donde vamos a permitir el uso de las tarjetas bancarias para pagar en ese momento, en ese instante, en el transporte público. Esto pues nos sirve muchísimo en la agenda de inclusión financiera, por ejemplo, ya ves, los redondeos y nada, sí, pues ya se hace el cobro directo, ¿no? Ya no se quedan esos temas en la alcancía y evitamos esa problemática. También en el futuro puede llegar a ser variable la tarifa, dependiendo la ruta, dependiendo las zonas, dependiendo la calidad del aire. Y entonces, al ser dinámica, pues ya solo los medios electrónicos te permiten una flexibilidad tan grande, ¿no? En ese caso, ¿como para cuándo estaríamos teniendo tarifas diferenciadas? ¿2, 3, 4, 5? Solo hablaba futuro. Más bien el pago con tarjetas electrónicas. Ya está el con tarjetas, digamos, Visa, que es con quien estamos trabajando el proyecto, aunque es pagos abiertos, es decir, ellos son el gateway de pago, sí, pero en realidad pagas con cualquier tarjeta bancaria, ¿no? Eso está próximo. Está próximo, va a comenzar en mi macroperiférico. Ya, ¿cuándo empieza a funcionar mi macroperiférico teóricamente? Antes de que termine el año estamos ya en pruebas operativas, listos para preparar la infraestructura y la parte, digamos, la parte más fina desde la perspectiva técnica, ¿no? Será la operación de cerca de 365 unidades dentro de un solo sistema. Eso también es un reto, sería el sistema, digamos, más importante en el país, incluso, como dices, pues superando a varios de algunos otros estados, porque vamos a tener una operación bastante compleja, pero integrada, que permite dar una cobertura a diferentes partes de la ciudad. Mario Silva, en este caso, déjeme preguntarle por algo que se había convertido en una suerte de marca distintiva, como en una cicatriz de una herida que no podíamos curar en Guadalajara. Con lo que se está haciendo actualmente, ¿podemos contemplar en un plazo más o menos corto que vamos a resolver la problemática de movilidad? Justo nosotros levantamos este año el estudio Origen-Destino, que se va a volver más bien el estudio de la movilidad durante el COVID, y nos arrojó datos muy interesantes que estaremos presentando en agosto y con mucho gusto vendremos aquí contigo a comentarlo a detalle, Jonás. Pero sí creemos que el caso de la pandemia
obligó a voltear hacia formas alternas y a cambiar mucho la manera de movernos. En el caso de la bicicleta, el sistema Mi Bici incrementó 60% el número de viajes y de usuarios registrados en el sistema, precisamente por estas situaciones que se fueron presentando. Transporte público encontró muchos retos al inicio que tienen que ver con la distancia social y demás, pero se ha vuelto de nuevo un medio de mucha utilización. Y por otro lado, el tema del auto, hemos encontrado que si bien hubo una reducción de la movilidad en la ciudad, de todas formas tuvo un uso intensivo y el aumento de las velocidades, donde tenemos puntos de fotoinfracción, nos lo ilustraron. ¿Para dónde va a cambiar? Definitivamente a fortalecer la parte del uso del transporte público, específicamente el masivo. Ahora que ya entra en operación la línea 3, ahora que entra en operación mi macroperiférico, podremos decir que empezamos a tener una red masiva. Por el otro lado, se incrementó 32% la cobertura del transporte público conectando el sur de la metrópoli, Ixtlahuacán y Tlajomulco, aumentando cobertura hacia el norte, específicamente en Zapopan, hacia la zona de Valle de los Molinos, y también se empezó a conectar Zapotlanejo y Juanacatlán, que antes no estaban dentro de este esquema, por esto que hablaba Milcar de las rutas federales y las rutas locales, que para la gente que toma camión, pues no distinguen esa parte y ven que hay calidades diferentes y tarifas diferentes. Entonces ahí en la mesa ya hay muchas cosas que van a ayudar a muchos de los temas que mis colegas traen, como el poder tener una aplicación que te diga cómo organizar estos viajes, a qué ruta subirte, qué tiempos de espera hay, poder migrar hacia otro tipo de cosas como esta parte del pago con cualquier tipo de tarjeta, porque hablando, por ejemplo, con el tema laboral, también a los que ofrecen algún tipo de apoyo a pasaje, ya lo van a poder hacer como empresarios, que también eso es deducible en términos fiscales, de manera directa con una tarjeta, que antes eso no se podía. Entonces yo creo que estamos hablando en los próximos 3 años, Jonás, yo sí creo que al 2024 vamos a ver una modificación importante. No podremos decir que estamos al lugar de Copenhague o de Ámsterdam y demás, pero sí creo que vamos a ser punta de lanza del país, eso sí lo creo. Bueno, no nos mencione Dinamarca porque nos dijeron que en materia de salud ya les llegábamos. Vamos mejorando. Tenemos que hacer una pausa, si ustedes nos permiten. Vamos a seguir aquí en esta mesa hablando sobre el transporte público, sobre las nuevas rutas, la innovación en esta y otras materias, si nos permite después de esta pausa. Bien, ya estamos de regreso esta noche, de lunes 2 de agosto, les insisto. Bueno, desde mi perspectiva es importante considerar las fechas. El mes está pues recién estrenadito, comenzó el fin de semana y nosotros con el afán de servirles a ustedes, de proporcionarles información que les sea de utilidad, estamos abordando este lunes el tema del transporte con especialistas que nos acompañan desde diferentes dependencias del gobierno del estado de Jalisco. Y en este momento retomamos el asunto y quiero preguntarle al coordinador de innovación gubernamental, Mario Arauz, a propósito de lo que estamos así tocando muy rápidamente, ¿qué otros temas en materia de transporte están saliendo de la oficina que usted está coordinando? ¿Habrá algo más a propósito de, por ejemplo, del cobro? A mí me sorprende que podamos tener acceso a que con cualquier tarjeta de débito, de crédito, ya me subí al camión y pago. Eso me parece un gran avance. ¿Hay muchas otras cosas que ustedes estén planeando ya? Sí, de hecho, la semana pasada justo dimos a conocer de manera oficial que en la aplicación de Google Maps aparecen las rutas y las paradas de los camiones. Y bueno, eso fue un trabajo que nos tomó un año elaborar, es decir, todo el mapeo, el rediseño de rutas, pues te podrán dar más detalle del proceso, pero llevarlo a un sistema de información geográfico abierto para que pudieran servicios como el Google Maps integrar la información y comenzar a dar eso, pues son trabajos que cuestan mucho tiempo, sobre todo son laboriosos y que resultan en un servicio digital, que es la parte que a nosotros nos emociona mucho. El servicio digital, yo creo que de más adopción y de utilidad, ¿no? Que de repente no lo percibe la gente, pero el que esté esa información y el que esté en una plataforma tan adoptada y tan grande como Google Maps, pues va a dar un servicio tremendo a la ciudadanía, ¿no? ¿Eso ya lo podemos ver? Eso ya lo podemos ver. Tú entras a Google Maps y le dices, bueno, quiero ir a casa de mi tía, a la oficina, metes la dirección o el sitio y cuando ya le das buscar, arriba en la parte superior te aparecen iconitos. Si vas en coche, si vas en bici,
si vas caminando en transporte público, qué tipo de transporte, y si tú lo seleccionas ahí, te va a dar una opción de diferentes rutas que puedes seguir. Y lo interesante, y que ya es un tema del propio sistema de Google, es que ve el tráfico de la ciudad y te recomienda la mejor ruta y te da un tiempo estimado de llegada, que es parte de la información que nosotros compartimos con ellos, para que puedan realmente decir del punto A al punto B. Se estima que va a tardar 41 minutos como lo haces en el coche, pero aparte tienes las opciones y tienes un mapita que te va diciendo hasta dónde tienes que caminar, dónde está la parada. Luego, la ruta que debes tomar, dónde hay un transbordo y todo con tiempos variables estimados, ¿no? ¿Eso necesito buscarlo de alguna manera o simplemente Google Maps y voy a Avenida Revolución 1500? Y ya. Así de fácil. Nosotros hicimos un convenio de colaboración con ellos. Es que hay un ganar-ganar con ese tipo de aplicaciones con gran adopción. La que ellos necesitan la información oficial del gobierno para poderla subir a su plataforma, y nosotros, en lugar de ponernos a desarrollar una aplicación del gobierno, por más funcional que la queramos hacer, pues difícilmente compites con una aplicación como Google Maps, ¿no? Que todo mundo conoce, que saben cómo usarla. Es una búsqueda nueva dentro de esa plataforma, pero con mucho valor. En este caso, Mario Arauz, ¿Guadalajara se le adelanta a otras ciudades o apenas nos estamos acercando a lo que ya se usaba? Pues nos estamos acercando a las grandes ciudades, más bien, como Santiago, Chile, como Buenos Aires, Argentina. En el caso de México está la Ciudad de México y la Ciudad de León, que ya tienen esta información. No, bueno, pues, merecido para los habitantes de la ciudad, ¿no? Sí, ya no lo debíamos. Ahora, en otro término de lo que es la innovación gubernamental en materia de transporte y movilidad, ¿alguna otra noticia que nos tenga como sorpresa? Porque entiendo pues que esta ruta con la que empezamos a platicar, que es la ruta C98, que es una ruta eléctrica, pues es algo que se está, digamos, aplicando recientemente. Nos platicaba también Amílcar de lo que será mi macroperiférico, pero algo que nos tenga aquí como primicia para los habitantes de la ciudad. No, mejor explicarte primero, la coordinación de innovación es la responsable de la agenda digital del Estado. Y ahí termina un poco el trabajo, ¿no? En la agenda digital. Por eso estamos nosotros viendo los sistemas de pago, por ejemplo, y cómo interactúan eso con el resto de los sistemas, cómo realmente hacemos una adopción digital de este tipo de aplicaciones como Google Maps y el resto. De hecho, hay una agenda bastante interesante, materia de otra plática, creo yo, pero en términos de movilidad es los aportes que hemos hecho. Oye, ¿y cómo estamos de personal local para desarrollar todas estas innovaciones? ¿O hay que traerlo de otra parte? No, Jalisco tiene el mejor personal para desarrollar este tipo de cosas. De hecho, sus oficinas están en Ciudad Creativa Digital, ¿no? Están en Ciudad Creativa Digital, ahí estamos. Ahí promete esto como para, además de abastecer las necesidades locales, también llevarlas a otros puntos urbanos del país. Sin duda, ha habido muchas empresas que, de hecho, los edificios ahorita ya están llenos. Fue una meta cumplida bastante rápido. Hay varias agencias digitales que tienen producciones importantes en Netflix, que están desarrollando ahí edición de video. En fin, se ha orientado más hacia los medios digitales, pero bueno, ahorita están en un proceso ya Ciudad Creativa de hacer una licitación de predios para que se siga desarrollando ese polígono, que está súper interesante. La verdad, los que ya habitamos ahí, nos damos cuenta del potencial que tiene. Mario, perdona, Amílcar, que nos desviamos un poquito de temas que tienen que ver con transporte, pero es que este es un asunto que también es apasionante porque además, pues todas las publicaciones, todo lo que se estudia, lo que se analiza, nos dicen que es el futuro inmediato, el que ya está aquí. ¿Qué promete en materia de innovación gubernamental para cambiar el rostro de Jalisco? Y esto al margen de periodos de gobierno, de movilizaciones sociales, de partidos políticos. ¿Vamos muy detrás? ¿Nos estamos incorporando a lo que es la vanguardia? Yo creo que tenemos la agenda nacional más vanguardista en términos de innovación. Y es que dentro de la agenda digital tenemos 3 pilares con los que estamos trabajándola. Uno es reducir la brecha digital mediante un proyecto que se llama Red Jalisco. Estamos conectando las 125 cabeceras municipales con una red de fibra óptica, toda la zona metropolitana, las oficinas de gobierno, las escuelas, los centros de salud, todos con fibra óptica. El segundo pilar es la transformación digital y es el desarrollo de todas estas grandes aplicaciones, como educación puede ser la simplificación administrativa para docentes, que se traduce a una aplicación
donde los maestros pueden solicitar todos sus trámites y llevar sus tareas diarias hasta nombrar lista, o en el caso de salud el expediente clínico electrónico, que bueno, va a facilitar la atención, el historial clínico de las personas, si lo trasladan a otro tipo de facilidad de segundo nivel. Es decir, todo esto requería de conectividad, ¿no? Ahí van los pilares: conectividad, transformación digital y finalmente la inclusión digital universal, que es, pues, cómo, después de todas estas inversiones y esta agenda tan ambiciosa, es cómo garantizas la correcta aprovechamiento de estas herramientas, ¿no? Y también cómo diseñas que sean para todos, ¿no? Deben ser accesibles. Entonces, esa es la agenda sobre la cual estamos trabajando, y yo creo que el proyecto más interesante en ella es Red Jalisco por la magnitud. Son cerca de 6,000 kilómetros de fibra, estamos hablando como si fuéramos de aquí al Amazonas, esa es la cantidad de fibra que se está instalando, y bueno, son 12,000 sitios los que se van a conectar para dar servicio. De repente uno pensara, Mario Arauz, en simplemente acceso a Internet. Gente que en Mezquitic o que en Cihuatlán, pues llevan su computadora o su teléfono y de repente ahí ya tienen el Wi-Fi, porque lo está facilitando Red Jalisco. Pero no es nada más que se puedan meter a un videojuego, o que puedan acceder a Google, o que puedan tener acceso a un correo electrónico. Es algo mucho más amplio que eso, ¿no? Totalmente, es que Internet resulta básico en cualquiera de los sentidos, hasta el derecho al ocio también, ¿no? Y hablamos, el impacto mayor lo están teniendo hacia el interior del estado. Hay zonas donde no hay ni cobertura 3G, 4G, no se diga, no hay servicios que puedas contratar de Internet. Entonces está llegando por primera vez el Internet. Entonces ahí ha sido importante los espacios públicos, y ha sido importante no restringir el acceso a Internet. Tenemos un cierto filtro, pornografía, sobre todo, pero pueden ver YouTube, pueden ver Netflix o algo. Pueden meterse a su chat y estar platicando con su pariente de Estados Unidos. Estos son los principales casos de uso. Y YouTube hoy en día, pues más que ocio, recurres a YouTube para saber cómo arreglar algo, cómo cosechar algo. Hay una infinidad de contenidos que son realmente útiles, ¿no? Bueno, es un universo que se nos abre, y sobre todo para millones de habitantes de Jalisco, porque no toda es la ciudad. Y me voy a ir rápidamente a una pausa. Le ruego nuevamente a Amílcar López que nos dispense, pero del tema del transporte, que está tan ligado a la innovación, bueno, pues aquí no pude resistir la tentación de estar platicando con Mario Arauz, pues todo lo que nos ofrece la posibilidad de incorporar a la población de Jalisco, no importa en qué parte del estado se encuentren, a lo que es el uso pleno de Internet, y pues todos los programas de trabajo gubernamental que también se pueden convertir de repente pues ya en una herramienta cotidiana para un agricultor, para un pescador, para una persona que ande pues en cualquier lugar de la región del estado con un teléfono celular, ya pueden acceder a ello. Trámites incluso estoy imaginando, no sé, se abren muchas cosas. Sí, de hecho, una agenda de las más fuertes que traemos de trabajo es con los municipios. Se están conectando los 125 con un enlace de fibra óptica que yo le digo que es ilimitado, es decir, estamos activando 500 megabits de enlace, pero en realidad el tipo de infraestructura que se creó es tipo carrier, tipo un operador, un gran operador. Podemos en su momento abrirle la llave y pasarle gigas de internet al municipio. Entonces, ¿qué es lo que está habilitando? Una transformación digital acelerada, porque los municipios pequeños difícilmente tienen recursos para desarrollar capacidades técnicas, para tener servidores, para invertir en softwares. Entonces, al estar conectados de esta manera, nosotros ya podemos centralizar proyectos que los beneficien a ellos, ¿no? Entonces, ya acceden a la nube directo, pues pasan de la primera generación a la última generación en un instante, y entonces, pues plataformas como Visor Urbano, que venimos trabajando desde Guadalajara, que facilitan la apertura de las empresas, pues simplemente es capacitarlos y entregarles sus accesos, y la aplicación ya vive, ya fue creada, ya fue probada, y de un día a otro ya están gestionando servicios digitales, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a la pausa. Si ustedes me permiten, seguimos ahora al regreso de este breve corte hablando sobre el tema de transporte público, aprovechando la presencia aquí de Amílcar López, que bien como nos dijo es el director de transporte público del estado de Jalisco. Volvemos rápidamente. Bueno, estamos de regreso aquí en Nosotros Decimos.
digo, si usted notó la ausencia de Mario Silva, está atendiendo también un compromiso, pero sigue aquí con nosotros. En unos minutos más retomamos también el diálogo con él. Yo quiero aprovechar, porque pues siempre tiene una agenda muy ocupada en transporte público, la presencia de Amílcar López. Oiga, empezamos a hablar de esta ruta que nos lleva desde Periférico Norte, ahí más o menos en lo que es el ingreso a las Mesas Coloradas, hasta el aeropuerto. Pero en materia de transporte, una peculiaridad ahí, el tema de la contratación de conductores mujeres. Sí. ¿Eso qué alcance tiene o por qué así lo decidieron? Bueno, mira, es un tema de inclusión en una agenda mucho más importante, ¿no?, que la de transporte. ¿No es que ellas marquen una diferencia, o sí? Bueno, mira, hay diferentes estadísticas y estudios. Nosotros un poco lo comprobamos en un tema muy general, que sí participan en menos percances viales, tienen un tema más de enfoque hacia las actividades que realizan las mujeres conductoras que los hombres. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es también incorporarlas en un gremio que sí, hay que decirlo, pues es tanto agresivo, un poco más dominado por los hombres, pero que las mujeres se han ido incorporando de una manera muy importante, no solo como conductoras, sino como empresarias y como tomadoras de decisión dentro de todo el tema de transporte público en el Estado. Ahora, Amílcar, fuera de esto que es como un paréntesis, porque finalmente lo que interesa sobre todo es el funcionamiento de la movilidad. ¿Cuándo veremos más rutas como estas? Nos hablan de algunos años en el futuro relativamente inmediato, pero ¿en qué punto estaríamos electrificando el transporte público de Guadalajara? Pues bien, es una agenda muy ambiciosa donde es, digamos, la primera ruta, el primer acercamiento que tenemos a una tecnología pues completamente nueva para nosotros y en general en el país, que amerita un conocimiento técnico muy importante acerca del funcionamiento de las unidades, del tema de recarga de las mismas, o sea, estas unidades necesitan una recarga en puntos muy específicos de los corredores, trabajar bajo cierto voltaje, ciertas condiciones, cierta autonomía del vehículo, que hace una diferencia rotunda ante otros tipos de combustibles como el diésel o el gas natural. Tecnologías que, si bien están de salida, también están incorporadas dentro del sistema, ¿no? Hace unos meses acabamos de dar el banderazo a más de 160 unidades de piso bajo con propulsión a gas natural, lo cual también amplía el espectro de combustibles, pero también tiene una reducción importante en el tema de contaminantes, ¿no? Entonces, sí viene una agenda importante. Nuestro objetivo es antes del 2024 por lo menos tener una flota por lo menos 3 veces más grande a esta o un poco más, incorporar a más organismos operadores del transporte, ¿no? Esta ruta la opera actualmente el CITUR con una muy buena calidad de servicio, muy buenas frecuencias, pero queremos ampliarla mucho más, ¿no? En próximos días vamos a tener la prueba de nuevas unidades eléctricas o incluso la incorporación a prueba de una unidad articulada eléctrica. ¿Y el comportamiento de los usuarios ya lo tienen medido? ¿Hay alguna recolección de datos? ¿Hay resistencia? ¿Hay aplauso? ¿Cómo se está comportando la gente? Por la misma configuración de la unidad, y digamos, también tiene que ver mucho con el tema de que son eléctricas. Uno, la unidad es 5 veces menos ruidosa al interior, ¿no? O sea, prácticamente es imperceptible el tema de la propulsión de la unidad. La configuración de la misma unidad permite que su acceso y su ascenso y su descenso de la unidad sea mucho más simple. Es una unidad con aire acondicionado, que además cuenta con todos los mecanismos de seguridad, digamos, por el tema de la pandemia del COVID, que cuenta también con sistemas de saneamiento de la unidad. Entonces, es una nueva tecnología que, si bien se está incorporando en este primer saque, pues lo vemos, los ciudadanos lo han aceptado de una muy buena manera. Esperamos que la curva de cómo asciende la demanda de la ruta fuera un poco más pausada. Sin embargo, triplicamos la demanda con la que iniciamos en la ruta en prácticamente 1 semana y media, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante para nosotros y los ciudadanos lo han visto de una buena forma. Bueno, Amílcar, déjeme preguntarle de otro asunto que creo también es parte de la agenda cotidiana de la Dirección de Transporte. El transporte público que es ilegal. Ya nos hemos estado, digamos, acostumbrando a que la autoridad ya empieza a voltearlos a ver. Hablo pues de flotillas de taxis que no tienen permiso, incluso de transporte en camionetas que no debería existir. ¿Y qué le digo de estas motitos, los mototaxis? ¿Ahí qué planes tiene el gobierno del estado para empezar a intervenir y cómo responden los municipios, que finalmente es su facultad y su obligación? No, mira, o sea, al final de cuentas, cuando inició la administración, digamos, un poco el desorden no solo era en esas modalidades, sino nos encontramos con que el 50% de los autobuses que circulaban en la ciudad no tenían concesión, ¿no? O una concesión vigente, y que aproximadamente teníamos más de 1.600 unidades fuera de norma en cuanto a la vida útil, ¿no?
Ese rezago en esta etapa de mi transporte era el que teníamos que cubrir en una primera etapa, ¿no? Entonces empezamos con, digamos, el transporte colectivo y masivo, vamos a decir, el que moviliza diariamente a más de 2.1 millones de viajes en la ciudad. Ahora estamos llegando a otra agenda que son los viajes de proximidad, ¿no? Lo que le llamamos la última milla, que es cómo vamos a hacer que la ciudadanía pueda acceder con cierta accesibilidad al sistema de transporte en general, ¿no? Y este se tiene que generar con otras modalidades, con otros medios, con otro tipo de vehículos. A lo largo de estos meses hemos hecho un diagnóstico muy minucioso, sobre todo en la parte, y hay que decirlo así, de mototaxis y de accesibilidad a ciertos complejos habitacionales donde una unidad de transporte público normal no puede accesar, ya sea por las condiciones físicas o por las condiciones de los pavimentos. En esa parte estamos a punto de presentar una solución en la que integremos todas estas modalidades dentro del mismo, digamos, dentro del mismo modelo de transporte, ¿no? Donde sea un modelo de transporte seguro, concesionado, con la posibilidad de ingresar a través de los diferentes medios de pago, ¿no? Eso es lo que se pretende y que estamos a semanas prácticamente de anunciar. Semanas 3, 4, 8. Yo creo que antes de que termine el mes vamos a tener ya noticias. Pues será muy interesante y lo vamos a volver a buscar Claro para que sí. nos dé conocimiento de ello. Ahora, por otra parte, Amílcar López, en términos de crecer la línea 4 y conectarla con mi macroperiférico. El gobernador lo ha anunciado en diferentes momentos, en ruedas de prensa. Ya viene, ya casi, ya nos van a dar presupuesto. ¿Usted en concreto tiene fechas más específicas? Pues fechas más específicas tal vez no, pero lo que sí tenemos es trabajo que se está adelantando en cuanto a estudios de campo, identificación de la demanda de transporte, la conexión que no solo va a llegar con mi macroperiférico, sino con mi macro calzada para ampliar toda la conectividad de la zona centro de Tlajomulco hacia la zona centro de Guadalajara. Va a ser un sistema de transporte que calculamos va a poder mover más de 103,000 viajes al día. O sea, no es una cantidad menor. Y que lo va a hacer a través de esta red esta red de transporte masivo de la ciudad, con lo cual ya cuando se implemente mi macroperiférico y sus 42 kilómetros de ruta troncal, más la línea 4, perdón, tendremos tal vez la red de transporte más importante y más consolidada del país, ¿no? Porque tendremos diferentes modalidades, ¿no? Tendremos tren, autobuses de diferentes dimensiones y todo mediante un único medio de pago, ¿no? Que eso es una parte muy importante, que es la tarjeta de mi movilidad, que no solo va a incluir a los camiones, sino también al tren, bicicleta, y todo unido a través de una sola red de comunicación y de transporte. En unos minutos más, incluso ya que se incorpore Mario Silva, quisiera que le diéramos un poquito de tiempo, incluido aquí el coordinador de innovación, al tema del uso de transporte no motorizado. Claro. Porque vaya que genera polémica el uso de la bicicleta. Yo confieso, soy usuario de mi bici, pero sé que hay mucha gente que pues, no quiere las bicicletas y no quiere las ciclovías. Pero antes de eso, me llama mucho la atención cómo genera, sobre todo, expectativa, movilización social, consultas, inquietud, el tema de la tarjeta verde de mi pasaje. De mi pasaje. ¿Eso está en proceso de diluirse? Porque cuando nos decía aquí Amílcar el tema de usar la tarjeta de débito. Yo creo que es flexibilizar los medios de pago. O sea, una teoría básica de todo esto es darle la mayor oportunidad al usuario de que pueda elegir su medio de pago, ¿no? Entonces, la tarjeta, a un poco más de un año de haberse incorporado el 100% de las unidades con sistema de recaudo, pasamos de un 4% de su uso a un 32% de su uso. Hoy ya no existen los famosos ya históricos transvales. Hoy todas las tarifas preferenciales son a través de una tarjeta, a través del desarrollo de diferentes aplicaciones que trabajamos con el área de innovación. Entonces, prácticamente la tarjeta se va a convertir, yo creo, en los próximos meses, en el medio de pago preferencial para los usuarios, ¿no? El que más usen. Y a esto se suma pues diferentes modalidades de pago que van a permitir flexibilizar eso, ¿no? El que de repente te puedas subir y pagar con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito. Ya con el desarrollo de esta tecnología también podrás pagar a través de tu smartphone, sí, ¿no? Entonces, eso permite la flexibilidad para los usuarios que puedan planear su viaje, que puedan planear mejor sus finanzas, digamos, en cuanto al uso del transporte. Amílcar, ¿y cómo se comportan los transportistas? Digo, porque una cosa es ITEUR y otra cosa son las rutas, no sé, entre comillas, privadas. Así es. Los transportistas también se están incorporando a todo todo este escenario de uso de la tecnología.
Sí, obviamente, como en todo, hay cierta resistencia al cambio. Estamos haciendo un cambio de una manera muy acelerada. Entonces, sí se han presentado ciertas resistencias, pero que de la mano, en conjunto con ellos, hemos ido rompiendo, ¿no? Hace 2, 3 años era impensable tener un fideicomiso de pago único, que son de las cosas que tal vez nadie sabe, pero hoy todos los ingresos provenientes del pago electrónico caen en una sola bolsa y se reparten de una manera, digamos, homogénea, bueno, más que homogénea, digamos, acorde de lo que le toca a cada una de las rutas, sin ningún aspaviento, ¿no? Con toda transparencia, a través de un fideicomiso donde además están sentados los transportistas de la autoridad, donde ellos tienen mayoría, pero a pesar de eso logramos convivir y generar los pagos y toda la operación del transporte en armonía. Obviamente esto pues no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo de muchos meses, un trabajo sobre todo de transparencia y de equidad, ¿no? Y de respetar también el papel que tienen los transportistas y que tenemos nosotros como organismos de gestión. ¿Están ayudando entonces los transportistas? Están de la mano. Mira, la renovación sencillamente del parque vehicular, estamos incorporando más de 1,060 unidades que vienen a cubrir este rezago con nuevas tecnologías, con unidades más modernas, con mejores condiciones de accesibilidad. Y eso también va de la mano con ellos. No te digo que ha sido un cambio sencillo, no te digo que no ha habido resistencia a ello, pero que de la mano lo vamos cambiando. Ahora, Amílcar, antes de que nos pidan una pausa, porque ya estamos a escasos 2 minutos, rápidamente preguntarle, empieza a aplicar este mes el programa de verificación vehicular. Así es. Ese abarca a todos los usuarios del transporte privado, pero también nos habla de que parte, también todo lo que se mueva en ruedas va a tener que reportarse. Pero también estamos hablando de que al pagar la verificación se está aportando un porcentaje para un impuesto verde, por llamarle así en términos genéricos. De ahí se podría echar mano para lo que es la renovación del parque vehicular. Pues mira, en sí, hoy en día, una de las fuentes importantes para la renovación del parque vehicular es los ingresos por la fotoinfracción, que representan una parte importante con la cual se puede generar y se puede apoyar el desarrollo de todas estas de toda esta innovación y de nuevas tecnologías, la renovación de las unidades, la incorporación de medios de pago. Es a través también de esos mecanismos que ayudan tanto uno a reducir la accidentalidad, que eso yo creo que es lo principal, reducir la accidentalidad, los choques, digamos, a alta velocidad, pero que además todo ese recurso va enfocado a mejorar la movilidad de los que menos tienen, ¿no? De los que no pueden adquirir un vehículo particular y de los que tienen la necesidad de moverse a través del transporte público. Ese es un mecanismo. Ahora, con el proceso de verificación, entiendo que hay otros objetivos que también se tienen que cubrir, que también tienen que ver con la movilidad. Bueno, por último, ahora sí prometo que es la última de este bloque para irnos rápidamente a la pausa. Mario Arauz, ¿qué tan lejos estamos de que haya aquí transporte sin conductor? Porque bueno, ya vemos las noticias que llegan de Seattle o de otras ciudades estadounidenses donde los Tesla pues ya van sin chofer. ¿Estamos todavía lejanos de eso? Pues con las innovaciones es difícil saberlo. Pareciera que estamos lejanos, pero prácticamente Tesla hace unas semanas acaba de sacar una actualización que lleva sus coches al límite. O sea, ya que decida sobre rebasar, no dar vuelta en U, ver si vienen coches a qué velocidad, si alcanza a salir a la cota. Está muy interesante cómo está evolucionando cada vez. Sí, siguen retos que yo me pregunto, como si va a esquivar el bache o no lo va a esquivar. O si hay tope, ¿no? Porque... Pero ha habido ejercicios interesantes. Me acuerdo de haber visto un pequeño camioncito como para, digamos, dentro de un parque, poner transporte que va muy lento y va utilizando todo este tipo de sistemas de radar para saber si hay gente o no, y ya tiene las rutas muy trazadas. Es decir, ya pequeños ejercicios que están funcionando. Ahora, llevarlo a escala masiva, pues está retador, está interesante, pero seguramente en el futuro lo veremos. Yo creo que sí. Bueno, rápidamente hago la pausa, se reincorpora Mario Silva y bueno, tengo el pendiente de hablar con nuestros invitados sobre el tema del transporte no motorizado. Creo que es un gran foco sobre todo de polémica, de controversia, pues nuestras ciclovías, ¿qué tan bien vamos? ¿Qué tanto nos falta? Y de veras, y lo pregunto así casi ingenuamente, ¿de veras estaremos esperando que en esta enorme ciudad haya legiones de ciclistas o vamos por otro modelo? Al regreso de la pausa.
Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar en la sintonía de Canal 10 Quiero TV. Les recuerdo que el programa lo podrán volver a ver con calma, punto por punto, segmento por segmento en nuestras redes sociales, ya sea en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube. También se los voy a compartir, naturalmente, en mi cuenta de Twitter. Ahí ustedes podrán ver, porque además incluso nuestros invitados van a tener acceso a todo ese material y los vamos a estar arrobando. Yo soy muy tuitero, ando a dispensar, pero ellos también tienen otras experiencias. No se diga Mario Arauz, que está metidísimo en todo el tema tecnológico. Les planteaba antes de ir a la pausa anterior, el asunto de la movilidad no motorizada. Qué bueno que ya tenemos esta ruta de camiones que se mueven eléctricamente, qué bueno que está creciendo la opción, que la tecnología nos ayuda, que estamos empezando a disminuir la contaminación, Mario, pero hay algo que a mí me parece que es un reto interesantísimo y también muy importante, no nada más es curioso, el tema de que nos empecemos a mover más sin utilizar motores ni vehículos grandes. ¿Cómo vamos en esa materia? Antes de esa parte, Jonás, me gustaría mencionar que hizo falta hablar del tema de la encuesta de satisfacción adelante, de usuarios de transporte público, que sé que es un tema polémico, que es un asunto que permanentemente está en la mesa. Se levantó la última semana de abril y la primera semana de mayo de este año. Fueron más de 2.500 encuestas que se hicieron directamente en las unidades abordando a los usuarios. Perdón, Mario, ¿eso nos mide la ciudad o el estado? Solo el área metropolitana, Okay, los 9 municipios que la integran. Y es la primera vez que se hace metropolitana porque hay un antecedente del 2018 que sale evaluado con calidad reprobatoria, menos de 6 puntos, 5.4 si mal no recuerdo, y en esta ocasión el resultado es de 7.5. Y lo comento porque todas las innovaciones y los cambios de los que han estado hablando todavía no se reflejan en la evaluación. Es algo que el próximo año que levantemos la encuesta, obligatoriamente tendrá que pasar algo. Y otra de las innovaciones que nos hizo falta mencionar y que lo conecta ahora sí con tu pregunta son los racks para bicicletas. Las nuevas unidades dentro del proceso de renovación que se está haciendo van a traer una rejilla especial que va a permitir que haya bicicletas que se puedan colgar en esas rejillas para que quien necesite en su último trayecto recorrer 2 kilómetros, 2,5 kilómetros lo pueda hacer en bicicleta en zonas donde mi bici no llega. ¿Cómo va la movilidad no motorizada? Va bien. Durante la pandemia tuvimos un incremento de más del 60% de usuarios, como ya lo decía. Tenemos nuevas ciclovías que han sido construidas por los municipios hacia el oriente del municipio de Guadalajara. Tenemos la de Avenida Guadalupe, que fue temporal y se formalizó recientemente. Tenemos ya la cuarta etapa de Mi Bici en operación, que sumaron cerca de 500 bicicletas adicionales a las que ya teníamos anteriormente. Y ahora con este tema de los racks para las unidades de transporte público, que si mal no recuerdo, ahí sí me corrige Milcar, son 165 unidades, iba a decir 137, mira qué bueno que me corregiste, 165, que van a poder tener esta multimodalidad, porque no todos los ciclistas lo hacen en los centros de Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque, que es a donde Mi Bici llega. Entonces, bueno, es un reto. La origen-destino que levantamos nos tiene que reflejar al menos un incremento del 100% respecto al 2007, que fueron 2% de los viajes. No había Mi Bici, no estaba Macrobús, la vía recreativa tenía algunos meses apenas de funcionar. En la última encuesta que levantó el INEGI hablaban de aproximadamente un 28% de hogares dentro de la metrópoli que tenían una bicicleta en su casa. No significaba necesariamente que la utilizaban. En el origen-destino vamos a ver si ese porcentaje tiene un uso o no tiene un uso. Pues confiamos en que sí tenga un uso. ¿Algo que agregar en ese terreno, Amílcar? No, bueno, yo sé que usted se ocupa del transporte público, pero... No, o sea, al final de cuentas, sí es un reto importante ya el consolidar la red en su totalidad, y para llegar a todos estos lugares, digamos, de difícil acceso, obviamente la micromovilidad y el tema de la movilidad no motorizada es básico, que se suma a toda la red, ¿no? Ya empezamos a ver, o sea, hemos creado un plan en el cual empezamos a ver la red de transporte no individualmente, no por un lado los camiones, no por el otro lado el tren, sino todo de manera integrada, y eso nos permitirá, pues, en los próximos años ser referentes a nivel nacional y a nivel Latinoamérica de esto, ¿no? De cómo pensar una ciudad a través de una red de transporte, y no solo de transporte público, sino de todas las diferentes modalidades que conviven.
Bueno, ahora les quiero plantear un tema que también está siempre en la mente de quienes están usando el transporte. Eventualmente o de manera regular, y aquí también entra la innovación, Mario Arauz, las personas de la tercera edad. ¿Cómo le estamos dando acceso, cómo le estamos dando oportunidades a que las personas mayores se puedan mover en la ciudad? Porque ciertamente el asunto de las bicis pues, está muy padre, claro, pero no me imagino a la señora de 65 tomando la bici de alguna de las estaciones, que sí habrá casos, pero no es la mayoría. Y supongo que también la tecnología les está diseñando ofertas a ellos. Platíquenos de eso los tres, por favor. A ver, Mario Arauz, le damos la palabra antes de que se vayan a pelear por usarla. Bueno, es que creo que tiene que ver más con la infraestructura alrededor del transporte, ¿no? Porque también a los adultos mayores, pues, bueno, claro, se dice que les cuesta más trabajo entrar a la tecnología. Yo no sé si sea mito. Sí les cuesta un poco más, por supuesto. Entonces creo que, avances si hablamos del pago con el celular, sería un poco complicado. Hicimos alguna vez un ejercicio de reconocimiento facial, que no lo llevamos a un pilotaje ni nada, pero es decir, ¿cómo sería el transporte público si te cobrara, no sé, te abría el torniquete al reconocerte y tú tener un saldo ya en sistema a favor, en el cual pues te ve y te abre el torniquete y entras, ¿no? Que lo ves muy común ya en edificios modernos y eso, pues se puede aplicar, la verdad la tecnología ahí está, pero cuando hablas de gobierno y hablas de transporte masivo, entras en otros temas como es la privacidad, ¿no? Cómo el gobierno va a tener datos biométricos de todas las personas. Yo digo que tiene que ver un poquito con el intercambio que des, es decir, tampoco es que lo vayas a vincular con otra cosa, pues, pero hay un celo al respecto de la información personal que dices, bueno, también, ¿cómo no entro en esa controversia? ¿Quién gobierna ese tipo de datos? Es decir, es una discusión global bastante interesante. Hasta donde entiendo, en Madrid se piloteó en el metro y creo que no dio muy buenos resultados. Precisamente porque todo el mundo le preocupaba, ¿no? Si su rostro iba a ser usado para identificarlo de alguna otra manera. Pues bueno, hay algo mucho que desarrollar en ese sentido, pero hay una tecnología súper concreta que les ayudaría. La tecnología ayuda, la resistencia es la del ser humano. ¿Algún otro asunto de innovación específicamente para adultos mayores que estén preparando en materia de transporte? No, ninguno. No por el momento. No Sobre el caso del tema de bicicletas, fíjate, Jonás, que en el periférico la mayor parte de los usuarios son personas mayores que se dedican a oficios, plomería, albañilería, carpintería. Hay un estudio del 2010 que se llama Periciclistas, que justamente hace una etnografía, un estudio cualitativo de los perfiles de la gente que usa la bicicleta en el anillo periférico, y la construcción de la ciclovía que se tiene ahí, pues de alguna manera va a ayudar a esa parte. Y sobre transporte, bueno, puede hablar Amílcar un poco más de esto, de los camiones de piso bajo, de algunas otras innovaciones que se han estado haciendo, y tenemos el plan estratégico de personas mayores. Algunas de las medidas que se tienen precisamente están orientadas a buscar que haya más accesibilidad a las estaciones, sobre todo en vialidades muy peligrosas como el periférico. Sí, por ejemplo, mira, el 12% de nuestros usuarios, bajo resultados de la última encuesta, son usuarios con alguna condición especial, ya sea alguna discapacidad, mujeres embarazadas, pero de ese 12%, aproximadamente el 4% son personas de la tercera edad. Entonces, debido a esas condiciones, pues, como comenta Mario, se ha implementado medidas de accesibilidad para el ingreso de las unidades, ¿no? Hoy ya tenemos, por ejemplo, acabamos de dar el banderazo a más de 67 unidades alimentadas de macrobús, todas con rampa, la incorporación de estas 167 unidades piso bajo más las 38 unidades eléctricas completamente piso bajo, que permiten una maniobra para abordar a la unidad mucho más sencilla. Además de su identificación con una credencial específica que permite tener tarifas con descuento e inclusive tarifa cero, ¿no? Esto a través de la implementación de la tarjeta de pago preferencial, ¿no? Entonces, es una agenda que se debe continuar, que todavía tenemos algunos puntos a tratar, sobre todo en el tema de accesibilidad con la infraestructura, sobre todo para las diferentes rutas de transporte convencional, pero que se ha ido avanzando y que hoy por hoy sí tenemos un transporte más accesible que años atrás. Bueno, y en temas de salud, digo, ya que está tan de moda por el asunto de la pandemia y que además nos dicen en el sector salud, pues que ya hay que acostumbrarnos a que esto llega para quedarse, aunque espero que pasemos pronto los temas de emergencia. El transporte público y la pandemia, Amílcar López, ¿sí están aplicándose medidas para asear, evitar la falta de uso de cubrebocas? Así es, mira,
Uno son todas las medidas que se han llevado a cabo para aumentar el parque vehicular. El parque vehicular lo hemos crecido, a finales del 2018 teníamos 4.200 unidades, hoy tenemos casi 4.900 unidades operando solo en el área metropolitana. Se han implementado medidas, obviamente el uso del cubrebocas, que también eso es una parte de responsabilidad social para los usuarios, pero también para los conductores. Se han implementado más de 3.000 sanciones a conductores por el mal uso del cubrebocas. Pero también hemos implementado medidas, digamos, tecnológicas o de innovación, ¿no? La implementación de mecanismos que permiten, digamos, la sanitización al interior de las unidades al término de cada uno de los ciclos de operación, ¿no? Ya sea con luz ultravioleta o a través de la aspersión de ciertos líquidos que permiten limpiar las unidades. Y esto, además, pues lo hemos visto en otros países, cómo se va comportando con poder reducir el uso del efectivo para evitar esta parte del manejo de monedas a través de los medios de pago electrónicos, pero en un futuro también poder ligar tal vez el uso del transporte a dar un seguimiento de las actividades de los diferentes usuarios, o como en algunos otros países se realiza, pidiendo también la identificación de las condiciones de salud de los diferentes usuarios. Eso se verá en el mediano o largo plazo. Esperemos no tener que llegar a esos puntos pensando que la pandemia ya pase, ¿no? Pero... Bueno, y por último, perdón que me centre en Amílcar, pero el tema de las alcancías y la gente que paga su tarifa con monedas de 10 pesos, ¿eso está ya próximo a desaparecer? Pues mira, prácticamente para nosotros el tema de, implementar la tarjeta de pago y llegar ya a más del 30% nos da que la solución va por ese lado, ¿no? Si bien esta tecnología es en un proceso de migración para buscar en el mediano plazo la eliminación del 100% del efectivo en el transporte público, ¿no? Y librarnos tanto de, digamos, el tema del cambio o de tecnologías que prácticamente ya en otros países pues, están siendo obsoletas, ¿no? Para nosotros creo que ese es el enfoque, esa es la migración y eso es a donde debemos de ir. Y cuando dice mediano plazo, ¿hablamos de 2 años? Yo creo que el mismo sistema nos está llevando a que en no más de un periodo de 5 años prácticamente el efectivo esté eliminado del transporte público. Bueno, pues perdón, estamos llegando ya al final. Yo quisiera quedarme con ustedes charlando más sobre lo que se está aplicando y lo que el transporte público trae, además de la innovación tecnológica. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Mario Silva, nuevamente felicidades. Otros 4 años, ¿verdad? Otros, pues sí, tenemos vida y salud, sí. Yo creo que sí, Yo también confío. Mario Arauz, coordinador de innovación gubernamental, muchas gracias. Gracias, Jonas. Y también Amílcar López, director de Transporte Público. Bueno, gracias sobre todo a ustedes. Así concluimos esta noche. Nosotros decimos, les reitero, seguimos en contacto en nuestras redes sociales y nos veremos la próxima semana.